preventiva, diagnóstico del embarazo. Vamos a poner esto en silencio por si acaso a alguien se le ocurra timbrarme. Entonces empezamos. Acá les he puesto una figurita como para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que sucede en el ovario cuando se produce la ovulación, ¿no? A grosso modo les he puesto esta figura porque me pareció muy gráfica, donde vemos acá a los ovocitos, que son esas cosas pequeñitas, que están señalándose con el puntero, el folículo primordial, que lo ven rodeado por un halo de células. Luego este ovocito se convierte en un folículo primario con más células alrededor. Esas en líneas generales como para que se hagan una idea, ¿ya? Después vamos a ir explicando ya la parte teórica, como dice la parte médica. Pero quiero que enfoquen su mente en lo que vendría a ser el gráfico. ¿Ven cómo este ovocito de acá se está llenando de más células? Cada vez está más gordito con más células. Incluso empieza a hacerse ya como un espacio lacunar acá. Sigue creciendo más este folículo, se hace grande, ¿no? Esto se llama folículo de Graf. Y ven acá cómo se rompe este folículo, ven cómo va deformando la superficie del ovario hasta que se rompe, eclosiona, sale nuestro ovocito, que se llama ovulación, ¿no es cierto? Luego este mismo folículo va a comenzar a involucionar, a degenerarse y va a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Que es de color amarillento. Y cuando la mujer no se embaraza, cuando no se produce la fecundación, degenera hacia una cosa fibrosa que conocemos como el cuerpo albicans, ¿no? Les graben más o menos esa imagen para que cuando ahora empecemos a leer algunos ítems se hagan la idea. La ovulación. Les vamos a entrar aquí en llano a lo que es la ovulación. Y se diferencia de los hombres, que siempre producen nuevos espermatozoides, las mujeres ya nacen con una cantidad determinada de óvulos inmaduros, que son los ovocitos. A estos ovocitos se les llama ovocitos primarios. Al nacer, una niña tiene alrededor de 2 millones de ovocitos primarios, y a lo largo de la vida se va reduciendo progresivamente hasta que en la adolescencia solo tiene un 25% de la cantidad con la que nació, es decir, 500.000, ¿no? Estos todavía disponibles. Estos ovocitos están rodeados, dice, una capa de células, ¿no? Células epiteliales. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del folículo primordial, ¿no? Regresábamos. Folículo primordial, que es este ovocito chiquito que está rodeado de una capa de células epiteliales. Y se le llama folículo primordial. Todos los meses el cuerpo de una mujer va a sufrir cambios hormonales. Estos cambios hormonales están inducidos por la glándula pituitaria, glándula hipófisis, y se produce a través de dos hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante, que se resumen como FSH, folículo estimulante, y LH, la luteinizante. Cada comienzo de ciclo menstrual va a empezar con la estimulación de la FSH, o sea, de la folículo estimulante, que va a estimular a un grupo de esos folículos primordiales que tenían solo una capita de células, ¿recuerdan? Y se van a convertir después en folículos primarios. 7 días después del inicio del ciclo, se pueden detectar varios folículos en crecimiento que miden entre 9 a 10 milímetros en una ecografía en el ovario. Entonces, por estímulo de la FSH, este folículo primordial pasa a folículo primario, ¿no? Y se pueden encontrar varios de estos folículos en una ecografía, ¿no? Es lo que cuando llegan a la ecografía dicen, tiene varios quistecitos en el ovario. No, no son quistecitos, son folículos. Y le dicen, pero doctora, tiene varios folículos, ¿qué hago con mi familiar? Nada, porque son folículos. Es el ciclo normal en toda mujer mes a mes cuando va a ovular, que comienza a verse dentro del ovario varios folículos por estímulo de la hormona folículo estimulante. Estos folículos primarios comienzan a producir la hormona estrógeno, y a medida que aumentan de tamaño, aumentan los niveles de estrógeno, uno de estos folículos va a ser el que va a comandar, es el dominante. Continúa desarrollándose, mientras que los otros ya no, dejan de crecer y se atrofian. Este folículo dominante va a producir estrógenos, llega a un punto máximo en el momento de la ovulación.
Y también justo antes de esta ovulación, la hormona luteinizante, que es producida por la glándula pituitaria, comienza a incrementar en cantidades, lo que estimula la maduración final del ovocito primario al secundario. 24 a 36 horas después del pico de esta hormona luteinizante, nuestro folículo maduro se rompe y libera el óvulo en la trompa de Falopio. Y si una mujer tiene relaciones en este momento, va a quedar gestando, ¿no es cierto? Entonces, estábamos diciendo 24 horas después que la luteinizante estimula a este folículo maduro, se rompe y se produce la ovulación. Acá estos están produciendo estrógeno. Por un feedback, la pituitaria, la hormona, la glándula adenohipófisis, libera la hormona luteinizante y va a estimular también este ovocito secundario. Entonces, ¿qué va a pasar después? Se va a producir la ovulación. 24 a 36 horas, ¿no? Después del pico de LH. Ahora, en la trompa uterina dice que lo suelta, sale este óvulo, ¿no es cierto? Y si la mujer tiene relaciones, gesta. ¿Pero por qué? En las paredes de la trompa uterina vamos a encontrar 3 capas. La mucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. La mucosa, a su vez, está cubierta por pliegues longitudinales, ¿no? Hasta el infundíbulo. Posee una única capa de epitelio columnar alto, dice. Y en este epitelio columnar alto vamos a encontrar células ciliadas, secretoras e intercaladas. Las células ciliadas son más predominantes en la porción distal de la tuba y desarrollan más cilios, dice, en la primera mitad del ciclo ovárico. ¿Qué pasa con estos cilios? Estos cilios son los encargados de captar ese óvulo que ha salido en la eclosión que ha habido en la ovulación. El movimiento ondulante de los cilios ayuda en el desplazamiento del ovocito a través de la tuba, o sea, a través de la trompa. Para que me entiendan. Acá hay una gráfica, miren. Estos son los cilios. Esta es la trompa uterina, estos son los cilios. Como unos flecos en los que acaba la trompa, ¿no? Una de estas células se llaman cilios. Y estos cilios, esta trompa se contrae, y estos cilios son los que van a captar a ese óvulo que salió, esta parte de acá de la trompa. Las células secretoras de los cilios son más activas durante la ovulación, y a diferencia de las células ciliadas, son más predominantes en la mitad proximal de las tubas. Estas células secretan un líquido que es impulsado por los cilios hacia el útero, junto con el ovocito, y que proporcionan un medio nutricio, dice, para el ovocito fertilizado, y ayuda a la capacitación, o sea, capacitación espermática, una de las etapas de la maduración de los espermatozoides. O sea, tenemos que en la trompa, en la parte externa, predominan los cilios, en la parte media las células secretoras que producen una sustancia, un líquido, que ayuda a que se desplace este ovocito, este óvulo, perdón, en la trompa. La túnica muscular está dispuesta en 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. La inervación de estas capas da como resultado, dice, las contracciones peristálticas de la tuba, o sea, de la trompa uterina, que ayuda a la propulsión del ovocito fecundado. Entonces, hasta ahora que tenemos una trompa uterina que tiene cilios, donde va a captar al óvulo que salió. Tenemos unas células secretoras que secretan una sustancia que ayuda al transporte de este ovocito de la trompa hacia el útero, ¿no? Es lo que estaban hablando. Y tenemos el músculo de la trompa, que es el encargado que por movimientos peristálticos ayuda a que este óvulo pase hacia el útero. El cuerpo amarillo. Dime. Las células intercaladas son parte de la mucosa de la trompa, donde están los cilios, donde están las células secretoras, que básicamente su función es ayudar también al peristaltismo, pero las que sobresalen ahí más son las ciliadas y las secretoras. Son en las que más importancia o más actividad tienen durante este periodo de la ovulación.
y lo que es la capa muscular, obviamente, de la trompa uterina. ¿Ya? Entonces tú tienes que preocuparte más por los cilios y por las secretoras, que son las que más van a tener una función en lo que vendría a ser la fecundación. El cuerpo amarillo, las células foliculares son las que se quedaron después que se rompió nuestro ovocito, ¿no? Queda abierto y quedan unas células adentro. Estas células foliculares, por influencia de la hormona luteinizante, adquieren una pigmentación amarilla, ¿no? Se le llama células luteínicas, porque están bajo el efecto de la hormona luteinizante. Cuando adquieren este color amarillo se le llama cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo va a secretar progesterona. Esta hormona, la progesterona, junto con el estrógeno de las células del ovario, hacen que la mucosa uterina, en la fase progestacional luteínica, esté preparada para la implantación del embrión, o sea que un epitelio engrosado, ¿no es cierto? Que permite que, o es lo que está esperando que se produzca la fecundación y que ahí se anide nuestro posterior cigoto. El cuerpo albicans, si no hay fecundación, este cuerpo amarillo alcanza su desarrollo máximo hasta 9 días después de la ovulación. 9 días después, se degeneran estas células luteínicas del cuerpo amarillo y se va a tornar fibroso y va a recibir el nombre de corpus albicans o cuerpo albicans. En caso ocurra la fecundación del ovocito, el trofoblasto del embrión secreta la hormona gonadotrófica que impide la degeneración del cuerpo amarillo. Entonces, ya no habría este cuerpo albicans. El cuerpo amarillo va a seguir creciendo y va a formar el cuerpo amarillo del embarazo, ¿no? Entonces, el cuerpo albicans solo se da cuando no hay un embarazo, cuando no hay una gestación. Pero si se produce la gestación, este cuerpo albicans ya no procede. El cuerpo amarillo continúa y sigue produciendo progesterona. Entonces, por eso es que les había colocado acá este gráfico, donde podemos ver la trompa uterina con sus cilios, que va a captar al óvulo. El óvulo va a migrar a través de nuestra trompa uterina para llegar al útero. Las células que estaban alrededor de este óvulo van a sufrir influencia por la hormona luteinizante, se van a pigmentar de color amarillo, y esto es lo que se llama el cuerpo lúteo. Pero si no hay fecundación, posteriormente este cuerpo lúteo va a degenerar y va a formar el cuerpo albicans, ¿no? Esta masa blanca fibrosa. Ahora, vamos a hablar de la capacitación y reacción acrosómica. La capacitación espermática consiste en una serie de cambios esenciales que se producen en la membrana del espermatozoide. Acá les he puesto un gráfico de la capacitación espermática para que vean. Están los espermatozoides en el epidídimo, lo entran a la vagina, pasan por cervix, llegan al útero, llegan a la trompa, ¿no es cierto? Pero este movimiento lineal de los espermatozoides, como que cuando no hay fecundación, cuando no se produce el embarazo, el espermatozoide queda inmóvil acá. Y acá la reacción acrosómica, que vamos a hablar posteriormente, son, miren, los cambios que va sufriendo el espermatozoide para penetrar al ovocito. La vesícula acrosómica del espermatozoide acaba liberando una sustancia, el contenido del acrosoma, acá se va pegando al ovocito, y acá vemos que los núcleos del espermatozoide y el ovocito ya prácticamente van a tener contacto, ¿no? Entonces ahora les voy a explicar qué es esto de lo que hemos estado viendo, la figura que hemos estado viendo. La capacitación espermática. Al llegar los espermatozoides al oviducto, estos permanecen inmóviles en la unión útero-tubárica, lo que les mencionaba hace un momento, hasta que llegue el óvulo a la región del ámpula. O sea, cuando el óvulo llega a la trompa, el espermatozoide ya cambia de comportamiento. El ovocito, dice, a través de la zona pelúcida libera una enzima que se dirige a la unión útero-tubárica y activa los espermatozoides para que se dirijan hacia el ovocito. O sea, cuando está el óvulo ahí, ese óvulo libera una enzima, y esa enzima hace o permite la activación de los espermatozoides. Estos espermatozoides activos hacen que se dirijan hacia el ovocito. Los espermatozoides experimentan un cambio en su movimiento. Ya no va a ser rectilínea, o sea, ya no es
recto su movimiento, sino que se convierte, ya no es recto, se convierte en un movimiento oscilante, caracterizado, dice, por fuertes impulsos de la cabeza del espermatozoide. Entonces, esto se conoce como hiperactivación espermática. Al llegar a las capas externas del óvulo, el espermatozoide, dice, en la parte acrosómica por medio de la enzima hialuronidasa, separa las células que están en el cúmulus oofuro, se llama. ¿Qué son el cúmulus oofuro? Son las células que están rodeando el óvulo. Entonces, esta enzima hialuronidasa separa esas células que están separando al espermatozoide del óvulo, las separa, ¿no? Cuando ya el espermatozoide llega a la zona pelúcida, o sea, la parte más interna del óvulo, va a liberar otra enzima que es la acrosina, que hace que se produzca la reacción acrosómica. Entonces se fusionan tanto el óvulo como el espermatozoide, y esa acrosina permite que el espermatozoide penetre a este óvulo maduro y se forma el cigoto. Entonces, la capacitación espermática, ¿qué va a hacer? La penetración, ¿no es cierto? Que está viendo nuestro espermatozoide en el óvulo, que va a permitir que se fusionen los dos núcleos, tanto del óvulo como del espermatozoide, va a formar posteriormente el cigoto. Entonces acá vemos la fecundación, el embrión al día 3, acá les he puesto una figurita ya de la implantación, porque vamos a hablar de la implantación. La implantación. El cigoto, o sea, la célula que ya se forma por la unión del espermatozoide con el óvulo, en su proceso va a sufrir varias divisiones, ¿no? Formando blastómeras, dice. Varias divisiones celulares. Cuando llega a 12 a 32 células dentro de una gran célula con varias divisiones, se le llama mórula, que va a tener una masa celular interna y una externa. El cuarto día, dice, entra la mórula en la cavidad uterina, penetra el líquido en ella y se forma el blastocisto. O sea, el cuarto día, dentro de la cavidad uterina vamos a tener una célula, porque es una mórula, que tiene a su vez dentro de ella 12 a 32 células. Al penetrar líquido en la mórula, va a cambiar de nombre a blastocisto. El blastocisto va a tener un blastocele, que es una cavidad llena de líquido, va a tener el embrioblasto, que es una cavidad celular interna, y el trofoblasto, que es una masa celular externa. No se estresen porque vamos a hacer un dibujito en un momento y van a entender mejor, y vamos a regresar a esta lámina. La membrana pelúcida va a desaparecer y comienza la implantación. O sea, estamos hablando de esto, ¿no? Nuestro blastocisto, ¿qué es esto? Esto es la cavidad pelúcida que desaparece, acá ya está asignada este halo de color, está desnudo de esto, ¿no es cierto? Por eso dice, la membrana pelúcida desaparece para comenzar la implantación. En la mayoría de mujeres, la ventana de implantación comprende desde el día 20 al día 24 del ciclo menstrual, de la implantación. En este momento, si ha habido fecundación, el blastocisto tendrá unos 6 o 7 días y estará preparado para implantar. Entonces, esto es lo que le mencionaba. Acá hay dos células, comienza a haber una subdivisión de células, 2, 4, 8, llega mórula, ¿no? Pero fíjense que alrededor hay una zona pelúcida, como un alito blanco, y acá el blastocisto inicial tiene otra vez el alito blanco, pero acá ya no hay ese alito blanco, perdió el alito blanco. Lo que estamos encontrando es que estas células se han ido de tal forma que incluso acá hay una cavidad líquida. Hay dos tipos de células ya, una más clara y las azulitas que les he puesto aquí. Entonces esta es la parte interna y esta es la parte externa de las células. La parte externa es lo que va a formar el trofoblasto, la placenta, y la parte interna es lo que va a formar el embrión posteriormente, ¿no? Entonces acá tenemos las partes del blastocisto, lo que les comentaba hace un momento, el trofoblasto, que es la parte externa, acá es la cavidad líquida, y acá la masa celular interna, que estábamos viendo acá, ¿no? Lo que les estaba mostrando. Acá hay un grafiquito como para que ustedes se orienten. Estábamos hablando del ovario, que el ovario sale, se produce la ovulación, fertilización, ¿no? Según el espermatozoide acá que está entrando ya a nuestro ovocito, acá está el cigoto que comienza a dividirse en células,
se forma la mórula, de mórula pasa a blastocele, blastocisto, se va formando un blastocisto, pero que va llenándose de líquido y va polarizando las células hacia un lado. Si se dan cuenta, acá tenemos células y acá tenemos células, ¿no? O sea, acá hay una cavidad líquida y vemos que al norte, como es por decirlo de alguna forma, encontramos células que no encontramos acá, que encontramos solamente líquido, ¿no? Vemos que va cambiando de forma. Ahora, ¿qué pasa sobre los días 5 y 6 de desarrollo? El embrión comienza a colocarse en lo que vendría a ser el endometrio, ¿no? Se desprende la zona pelúcida y se va quedando nuestro blastocisto acá, desnudo por decirlo de alguna forma, con el trofo ectodermo y la masa celular interna que estábamos repitiendo hace un momento. Ese es el día 5 y 6 del desarrollo. Y esta es la parte del endometrio. Este es útero, endometrio, y acá tenemos a nuestro blastocisto que ya está empezando a tener contacto con el endometrio al 5º a 6º día del desarrollo. Ahora, durante esta fase, ¿qué pasa acá? Se va a orientar nuestra posición, nuestro embrión, y va a la parte externa del trofoblasto a tener más contacto con lo que vendría a ser ya el endometrio, ¿no? Durante esta fase de aposición del embrión que se llama. Acá está inmóvil todavía nuestro embrioncito, y acá dice que la masa celular interna apunta hacia el endometrio. ¿Ve? La masa celular interna está apuntando hacia el endometrio. La adhesión del embrión. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el trofo ectodermo, que es esta parte externa, ¿no? Del blastocisto, se adhiere al endometrio. Está adhiriéndose acá, ¿ve? En el grafiquito y queda unido gracias a la acción de moléculas de adhesión, estas moléculas que ayudan a esta adhesión. Esto sucede unos 7 a 10 días después de la fecundación. En promedio 7 días tras la fecundación, cuando ya dice que nuestro blastocisto va a tener un diámetro de 300 a 400 micras. Aquí el blastocisto, vemos acá la figura que está penetrando más hacia el endometrio, que es, ustedes saben, la pared interna del útero, ¿no? El trofoblasto o trofo ectodermo embrionario, dice, prolifera hacia el endometrio. Desplaza las células epiteliales y finalmente invade el estroma endometrial. Está invadiendo el estroma endometrial. Esta destrucción del endometrio durante la penetración del sincitio trofoblasto, estas células de acá van a tener nombre de sincitio trofoblasto en este momento, y las que están hacia la parte de lo que vendría a ser donde va a estar el embrión se va a llamar citotrofoblasto. El sincitio trofoblasto va a penetrar y es el causante del ligero sangrado vaginal que podemos observar en algunas mujeres durante la implantación y que pueden confundirlo a veces con su última regla. Cuando penetres este sincitio trofoblasto en el endometrio, produce un sangrado, ¿no? Sangrado de implantación, que es el que confunden, como les digo y les repito, las mujeres cuando uno les pregunta la fecha de última menstruación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el sincitio trofoblasto que está penetrando al endometrio, y tenemos acá el citotrofoblasto, que es lo que va a ser la parte embrionaria, ¿no? Acá, a su vez, tenemos que hay unas células que se van a conocer como hipoblasto, que está más hacia la zona del saco vitelino donde va a estar el embrión, y unas células que se llaman epiblasto, que van a estar más en contacto hacia la zona de la placenta. El disco germinativo bilaminar, dice, la implantación termina entre el 6º a 10º, hacia la 10ª semana. En este momento se forma el disco germinativo bilaminar, que está formado por el epiblasto y el hipoblasto. ¿Por qué es disco germinativo bilaminar? Porque tiene estas dos cosas, el epiblasto y el hipoblasto. Y además, aparte, ya como un adhesivo, tenemos el saco amniótico en el polo norte, por decirlo así, en el epiblasto, y el saco vitelino más hacia el sur, en la zona donde va a estar el embrión. Entonces,
¿Por qué se llama disco germinativo bilaminar? Porque tiene dos tipos de células, están como en una especie de lámina, que es el epiblasto y el hipoblasto. Este disco germinativo bilaminar, dice, sigue desarrollándose. Así como la cavidad amniótica, dice, va creciendo progresivamente. A los 10 a 12 días comienza a formarse el mesodermo extraembrionario, que es esto lo de acá, lo que viene en color lila. Y además, en el cincito trofoblasto se forman unas especies de lagunas que van a tener contacto con estos capilares que están en el endometrio. Y a partir de esta fusión que hay entre estas lagunas y estos capilares, es que posteriormente se va a producir la placenta. Acá dice, en el mesodermo extraembrionario se empieza a crear lagunas que conforman el espacio celómico extraembrionario. Espacio celómico extraembrionario. Disco germinativo bilaminar, volvemos a repetir, capilares endometriales, que son del útero, el cincito trofoblasto, que entra en contacto con estos capilares y que va a formar la placenta. Tenemos acá el citotrofoblasto, tenemos el epiblasto, el hipoblasto, el espacio celómico, la cavidad amniótica, y luego pasa a ser disco germinativo trilaminar. Ya no va a ser bilaminar posteriormente, sino trilaminar, porque hacia la tercera semana de desarrollo, en la superficie del epiblasto, se está formando algo que se llama la línea primitiva. Vamos a ver si por acá. Esto de acá. Imagínense un huevo duro al que le estamos haciendo un corte horizontal, y acá comienza a formarse, dice una cosa que se llama la línea primitiva, ¿no? Entonces, el epiblasto que está acá, ¿no? Es lo que decía en nuestra... Hacia la tercera semana de desarrollo, en la superficie del epiblasto se forma la línea primitiva. Ese celestito de una línea. En la porción media de esta línea, o estría por imaginación, dice, de células se produce el surco primitivo. O sea, esta línea comienza a hacerse como un surquito, que en su porción rostral tiene un cúmulo de células que se denomina nódulo de Jensen, que tiene una fosita o fovea primitiva. O sea, en la parte del epiblasto comienza a formarse la línea primitiva que se invagina, ¿no? Forma el surco primitivo, y empieza a formarse también un grupito de células que se van a colocar en esta zona aproximadamente, que se llama el nódulo de Jensen, y que va a estar rodeado por un surquito. Es lo que dice acá, ¿no? Que tiene una fosita o fovea primitiva, que está rodeando a este cúmulo de células que se llama el nódulo de Jensen. Las células del epiblasto migran hacia esta línea primitiva para formar el endodermo intraembrionario. Dice que también puede ser que parte de estas células del hipoblasto. Entonces, vamos a ver si tenemos un dibujo para que más o menos me entiendan. Imagínense que el huevo duro lo han cortado por la mitad y teníamos células del epiblasto. Recuerdan a nuestro disco duro, nuestro disco germinativo bilaminar, que tenía el epiblasto y el hipoblasto. Dice que se forma una línea primitiva que ven acá. Este epiblasto comienza a meterse, para hablar en castellano, para formar, dice, el endodermo. Ven que hay un surco ahí. El epiblasto comienza a migrar hacia la parte interna, ¿no? Entonces, regresamos. Acá está la línea primitiva. El epiblasto va a meterse hacia esa línea primitiva, ¿no es cierto? Acá está el nódulo primitivo, el nódulo de Jensen, que les había explicado hace un momento. Las células del epiblasto emigran hacia la línea primitiva para formar el endodermo intraembrionario. En la línea primitiva, las células se imaginan entre el epiblasto e hipoblasto y se denomina mesodermo intraembrionario. Dice que es la tercera capa germinativa mesodérmica y su establecimiento se denomina gastrulación. Al finalizar la gastrulación, las células que quedan en el epiblasto comprenden la capa ectodérmica. En resumen, el epiblasto comienza a introducirse para formar el endodermo, sigue penetrando, forma mesodermo, y las que quedan arriba del epiblasto se llaman ectodermo. Son las tres capas. Vamos a ver si tenemos acá otro dibujito. Bueno, acá les explicaré. El epiblasto y el hipoblasto, disco germinativo bilaminar. Pero cuando el epiblasto comienza a introducirse a través de la línea primitiva, va a formar el endodermo.
Si penetra más profundamente, va a formar una serie de células en medio que se va a llamar el mesodermo. Dice que parte de este hipoblasto también va a contribuir a formar esto. Y hay unas células restantes del epiblasto que van a quedar ahí, que no se mueven, eso va a ser el ectodermo. Entonces, en este momento ya tenemos, ya no es bilaminar, sino será trilaminar. Acá, 3, ¿no? No sé si tengo por acá, bueno, después veremos los gráficos. Ahora dice, la notocorda, el eje principal a partir del cual se va a formar todo el esqueleto, se da entre los días 17 y 21 de la gastrulación. El material cordal se forma a partir de las células del epiblasto, que se introducen por el nódulo de Hensen y que avanzan hacia la zona craneal. Las primeras se introducen por el nódulo y avanzan en dirección craneal y se paran justo antes de la membrana bucofaríngea. En esta posición constituyen la placa procordal. Las células están fuertemente unidas al mesodermo subyacente y son un centro inductor muy fuerte, dicen, ¿no? Las inducciones son las responsables de la formación de la cabeza, sobre todo en la parte del encéfalo. Es la notocorda. Entonces, hablando de la gastrulación, que es el disco germinativo trilaminar, tenemos acá un resumen de lo que vendrían a ser las células del ectodermo, que le dije que eran parte de las células del epiblasto que no invaginan y se quedan en la parte superficial. Son las encargadas de dar origen al tejido nervioso, epidermis y sus derivados, cabello, uñas, esmalte dental. El mesodermo, que es la parte, ¿se acuerdan del epiblasto que penetró más profundamente que el endodermo y forma el mesodermo? Este mesodermo va a formar el esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. Y el endodermo, que es la parte inicial, ¿se acuerdan del epiblasto que estaba entrando y formaba el endodermo? Antes que el mesodermo, recuerdan que estaba, es el encargado del epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo, hígado, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra, próstata, tiroides, paratiroides, timo, células de las líneas germinales de ovocitos y espermatozoides. O sea, cada una de estas capas, como vemos, va a dar lugar posteriormente a algo en el desarrollo de este embrión y posterior feto. La evolución de material cordal, o sea, la notocorda, la que va a dar origen a lo que vendría a ser la columna, por así decirlo, ¿no? El día 17 a continuación dice, se introducen otras muchas células en dirección craneal y avanzan hacia la placa sin llegar a tocarla. Van a formar el túbulo cordal y todo esto va a pasar, dice, entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. El día 18 se fusionan algunas zonas del material cordal con endodermo subyacente, dejando pequeños agujeritos. El día 19 el tubo pasa a llamarse canal cordal, y el día 20 el canal cordal se aplana y se forma la placa cordal. En este punto la línea primitiva desaparece. Y el día 21 la placa se independiza, el endodermo se reconstruye y se forman las notocordas aisladas. La notocorda o corda constituye el esqueleto axial mesenquimatoso primario del embrión. El conducto neuroentérico comunica temporalmente la cavidad amniótica y el saco vitelino. La línea primitiva y el nudo de Hensen van retrocediendo. Todo queda cubierto por ectodermo. La línea primitiva acaba por desaparecer el día 21. Ya no hay línea primitiva. Si no se cierra bien el nódulo de Hensen, ¿se acuerdan que era la línea primitiva, un cúmulo de células que era el nódulo de Hensen rodeado por una fosita? Si no se cierra este nódulo de Hensen, se van a producir teratomas sacrococcígeos, ¿no? En el feto, mezclando el tejido de las 3 hojas y apareciendo tumores. O sea, el periodo embrionario. En el periodo embrionario vamos a ver qué es lo que pasa de la 4ª a 8ª semana, o qué es lo que se genera de la 4ª a 8ª semana, ¿no? El periodo embrionario va a formarse derivados de la hoja ectodérmica, lo que habíamos visto hace un rato, órganos y estructuras que va a tener contacto con el mundo externo, como es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, nariz, ojo, epidermis, que vendría a ser el cabello y las uñas, además glándulas subcutáneas, glándula mamaria, la hipófisis, el esmalte dentario. Estos son los derivados de la hoja ectodérmica.
En el periodo embrionario también, de la hoja mesodérmica vamos a tener los tejidos de sostén, como el tejido conectivo, cartílago, hueso, músculo liso y estriado, células sanguíneas y linfáticas, paredes del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, riñones, gónadas, los conductos correspondientes, porción cortical de la glándula suprarrenal y el vaso. En el periodo embrionario de la cuarta, octava semana también, de la hoja endodérmica, va a aparecer el revestimiento del epitelio respiratorio, el parénquima de las amígdalas, tiroides, paratiroides, tímpano, hígado y páncreas, revestimiento epitelial de la vejiga y de la uretra, y revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio. Todo esto sucede de la cuarta a la octava semana. Son derivados de las hojas que estábamos viendo hace un momento del disco germinativo trilaminar que formaba el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De la cuarta a octava semana, al mismo tiempo se va formando todas estas células que estamos viendo acá. Nuestro embrión. El embrión, o cuándo se llama embrión, empieza en la tercera semana después de la ovulación, fertilización, coincide con el tiempo en que debe empezar la siguiente menstruación. La gonadotrofina coriónica humana es positiva, el disco embrionario está definido, el saco uterino tiene un diámetro de 1 centímetro, ¿no? En ese momento ya se llama embrión. Al final de la cuarta semana después de la ovulación, el saco uterino tiene de 2 a 3 centímetros de diámetro y el embrión una longitud de 4 a 5 milímetros. Entonces, al final de la cuarta semana después de la ovulación, el embrión ya debe de tener de 4 a 5 milímetros, que podemos verlo en una ecografía. Al final de la sexta semana después de la fertilización, el embrión va a tener una longitud de 22 a 24 milímetros. La cabeza es grande en comparación con el tronco y el corazón está formado por completo, ¿no? Al final de la sexta semana. Hay dedos en manos y pies, los brazos ya se doblan sobre sus codos, hay labio superior completo y orejas definidas. Entonces, a la sexta semana ya tenemos que ver entonces latidos cardíacos o latidos en una ecografía. El periodo fetal. El periodo fetal, bueno, comenzaremos diciendo que la gestación dura 280 días o 40 semanas, desde el comienzo de la última menstruación. O si quieren ser más exactos, es 266 días o 38 semanas después de la fecundación. 8 semanas después de la fertilización o 10 semanas luego de la aparición del último periodo menstrual. Periodo fetal. ¿Desde cuándo se llama periodo fetal? 8 semanas después de la fertilización o 10 semanas después de la aparición del último periodo menstrual. Recibe el nombre de feto. En este momento el embrión o feto tiene una longitud cercana a los 4 centímetros. Se llama embrión en feto porque está en el límite, ¿no? Pasando de embrión a ser feto. A las 12 semanas, el útero se palpa por encima de la sínfisis del pubis. La longitud céfalo-caudal es de 6 a 7 centímetros. O sea, ya nuestro feto mide de 6 a 7 centímetros y ustedes pueden palpar encima de la sínfisis del pubis de una protuberancia. En la mayoría de los huesos hay núcleos de osificación, hay diferenciación de dedos de manos y pies, se desarrolló la piel y las uñas, hay rudimento de cabellos, los genitales externos comienzan a mostrar signos definidos de los sexos femenino o masculino y el feto comienza a tener movimientos espontáneos. Todo esto observamos a las 12 semanas. Bueno, lo más importante es que ya podemos palparlo por encima de la sínfisis del pubis al hacer un tacto vaginal. En las 16 semanas, dice, al final de la semana 16, la longitud coronocaudal es de 12 centímetros y pesa 110 gramos. El sexo a partir de las 14 semanas puede determinarse por inspección de genitales externos. Eso en el caso, por ejemplo, que tenemos un aborto de 16 semanas, ustedes ya pueden ver si era hombre o mujer, ¿no? O hacia dónde se estaba dirigiendo en su desarrollo. A las 20 semanas, ya nuestro feto pesa 300 gramos. Y el peso comienza a incrementarse en forma lineal y la piel es menos transparente. Cuando ustedes tienen un feto de 20 semanas, un aborto de 20 semanas, ustedes van a ver que se ve un feto que tiene como en lugar de piel, es como una membranita, como el papel Minifal con el que forran sus cuadernos Minifal, algo transparente, que permite ver a través del feto, ¿no? Entonces dice, la piel es menos transparente a las 20 semanas.
A las 24 semanas, al final de esta semana, pesa 630 gramos, empieza el depósito de grasa, se desarrollan los conductos alveolares que están dentro del pulmón, recuerden, se reconoce cejas y pestañas. A las 28 semanas, al final de esta semana, la longitud coronocaudal es de 25 centímetros y pesa 1100 gramos, la piel está cubierta por dermis gaseosa. Como un hincapié, a las 28 semanas ya comienza a haber reactividad cardíaca, ¿no? En nuestro feto. ¿Qué es la reactividad cardíaca? Si bien es cierto, hasta este momento teníamos corazón, latidos cardíacos, pero conforme va avanzando el feto en su desarrollo, hay cambios que se van produciendo. Por ejemplo, acá dice, a las 24 semanas se desarrollan los conductos alveolares. Ya, se desarrollan los conductos alveolares dentro del pulmón, pero ojo, eso no quiere decir que si nace puede sobrevivir. Recién se están desarrollando los conductos alveolares, pero no están capacitados para respirar si sale al mundo exterior. Igual acá, al final de las 28 semanas, se produce algo que se llama reactividad cardíaca, es decir, el corazón, si bien es cierto, late, se hace un toc, 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 toc. Pero la reactividad cardíaca, ¿qué cosa es? Es la aceleración de los latidos frente a un estímulo. La reactividad cardíaca nos va a ayudar para decir si el feto está bien o no. Por ejemplo, si yo tengo un feto que tiene 29 semanas y ya está apareciendo la reactividad cardíaca acá, yo le estimulo, muevo al feto en el abdomen de la mujer, lo muevo con la mano o le estimulo haciendo ruido, el latido cardíaco que estaba en un ritmo determinado, rítmico, se acelera, ¿no? Si está tac, 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 comienza ta, 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 ta. Esa reactividad, ese acelerarse de los latidos cardíacos, me indica que hay reactividad cardíaca. La reactividad cardíaca presente en un feto nos dice que el feto está bien. Si no hay reactividad cardíaca, este feto tiene algún problema intraútero, alguna patología. Y para el ginecólogo eso indica que hay algo que puede desencadenar un óbito, por ejemplo, ¿no? Una falta de reactividad cardíaca. Un óbito quiere decir que se muere dentro del útero. A las 28 semanas ya los conductos alveolares están desarrollándose más, tiene más posibilidades de sobrevivir, es cierto, pero para que sobreviva al 100% tendría que tener 30 semanas o 32 semanas. Acá, lo que les decía, a las 32 semanas, a fines de esta semana, ya la longitud coronocaudal es de 28 centímetros, su peso es 1800 gramos. A las 36 semanas, ya la longitud coronocaudal es de 32 centímetros, el peso es 2,5 kilos. Y a las 40 semanas, la longitud coronocaudal es de 36 centímetros y su peso es de 3,400. Entonces, cuando ya pasa las 25 semanas, ya no se le llama aborto. Antes de las 25 semanas es un aborto. Diagnóstico prenatal. Vamos a hablar algo sobre los diagnósticos. El diagnóstico prenatal lo podemos hacer por ecografía, que es lo menos invasivo. Hay procedimientos que se pueden hacer como la amniocentesis. Se realiza después de las 14 semanas, ¿no? ¿Por qué se realiza después de las 14 semanas? Porque este procedimiento se realiza a través del líquido amniótico y es a través de una agujita que se introduce al útero y se va a retirar dentro de 20 a 30 mililitros de líquido. Esta cantidad de líquido no está en un feto antes de las 14 semanas, por eso es que se hace después de las 14, por la cantidad de líquido que se necesita. Este líquido analiza la alfa-fetoproteína, la cual está elevada en defectos del tubo neural, o sea, en los fetos que nacen con espina bífida o anencefalia. También se puede cultivar las células fetales de este líquido amniótico para anomalías cromosómicas como las trisomías o monosomías. Otro diagnóstico prenatal que podemos hacer es a través de la biopsia de vellosidades coriónicas, donde se obtienen células fetales en proceso de división. Acuérdense que en este momento las células se están dividiendo rápidamente, ¿no? Y sirve para descartar anomalías cromosómicas y bioquímicas. Se puede realizar a partir de la semana 8, pero no se puede estudiar acá la alfa-fetoproteína. Hasta ahí es lo que vendría a ser nuestra exposición de lo que es la ovulación, lo que es implantación, lo que es la parte de embrión y lo que es la parte de feto. Entonces voy a tratar de escapar de acá para poder hablar con ustedes.
¿Alguna pregunta que tengan? ¿Me han entendido hasta ahí? La idea general de la exposición es que tengan conocimiento de qué es lo que sucede en el ovario, con cuántos óvulos o folículos nace una mujer, cuántos llegan a la adolescencia, qué sucede ciclo a ciclo durante la menstruación, cómo se produce la ovulación, cómo es captado posteriormente nuestro ovocito por los cilios de la trompa, cómo es transportado a través de la trompa, cómo el espermatozoide que ingresa desde la vagina al cervix al útero permanece inmóvil hasta que se encuentra con el óvulo que expulsa unas enzimas que hace que este espermatozoide cambie de movimiento lineal a movimiento ondulante y más rápido. El espermatozoide sufre cambios, ¿no? Estamos diciendo que libera enzimas que hacen, que permiten que éste se adhesione a nuestro óvulo, penetra la zona pelúcida, los dos núcleos se unen y van a formar el cigoto, el núcleo del espermatozoide, el núcleo de nuestro óvulo, van a formar el cigoto. Posteriormente este cigoto comienza a dividirse en varias células, forma la mórula, de mórula se sigue dividiendo dentro del útero. ¿Por qué? Porque el útero se llena de líquido, ¿no? Comienza a llenarse acá de un líquido, que era lo que habíamos dicho, el blastocele, ¿no? Y adentro del útero comienza ya a haber una diferenciación celular de células externas e internas, las externas que son el trofoblasto, que dan origen a la placenta, las internas que dan origen al embrión, y posteriormente estos van a comenzar, este blastocisto va a adherirse al endometrio, va a desprenderse de la zona pelúcida, y este trofo ectodermo va a empezar a tener contacto con el endometrio. Vemos acá que ya comienza a adherirse más hacia el tejido endometrial, ¿no? Se va orientando, dice, ¿no? De manera que su masa celular interna apunte hacia el endometrio, esta masa celular interna. Acá ya se adhiere, comienza a haber penetración del trofo ectodermo hacia el endometrio. Acá ya penetró el cicito trofoblasto y comienza a formarse la placenta. Acá vemos ya que el cicito trofoblasto y el cicito trofoblasto se diferencian. El sincitio para hacer la parte materna, por decir así, la parte placentaria, y el citotrofoblasto donde va a estar el embrión. Este citotrofoblasto va a tener las células del hipoblasto y las células del epiblasto, que es el disco germinativo bilaminar. Posteriormente, ese disco germinativo bilaminar, que es el epiblasto, va a tener una línea media, que es la línea primitiva. El epiblasto va a comenzar a invaginarse, se va a formar un surco. En esta zona de la línea primitiva se va a formar el nódulo de Hensen, va a seguir invaginando el epiblasto, va a formar el endodermo, más profundamente el mesodermo, se va a juntar con algo del hipoblasto y vamos a tener las tres capas, ¿no? El endodermo, el mesodermo, y lo que quedó del epiblasto va a ser el ectodermo. Y luego vamos a tener que en este proceso de gastrulación, que es esta invaginación, del endodermo, mesodermo y ectodermo van a derivar algunas estructuras del feto, ¿no? Tenemos nuestro feto ya, y vamos a tener que durante cada semana va a producirse diferentes partes de lo que vendría a ser nuestro feto hasta llegar a las 40 semanas, ¿no? Y los exámenes que se hacen y por qué se hacen. Ya, es un pequeño resumen. Ahora ustedes díganme si tienen alguna pregunta al respecto. Quiero tratar de disminuir esto para poder verlos. A ver, creo que voy a necesitar auxilio porque no puedo salir de acá para poder ver nada. A ver. Chicos. Doctor, A ver, en la parte ¿está por ahí que me puede ayudar? Porque no veo nada. No sé qué ha de pasado. Y arriba ahora no sí. sale dejar de compartir pantalla. Sí, gracias. No sé quién fue la alma piadosa, pero muy amable. Estaba un poco perdida. Ya.